Mateo capítulo 26, versículos del 36 en adelante. Jesús ora en Getsemaní. Dice la palabra de nuestro Dios. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y les halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar y orar conmigo una hora? Velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya, descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Oremos al Señor. Señor, te damos la gloria, la honra, la alabanza. Gracias porque tu misericordia es grande. Señor, celebramos que has resucitado y has cumplido con el plan de Dios para cada una de nuestras vidas. Señor, gracias porque cargaste en ti el pecado de toda la humanidad. Señor, gracias porque en tu muerte morimos nosotros y en tu resurrección volvimos a la vida. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque esa bendición la has regalado por gracia a todos aquellos a los cuales has llamado a tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hemos titulado en esta tarde Lecciones prácticas del Getsemaní. Lecciones prácticas del Getsemaní. Antes de comenzar con el estudio, quiero saludar a los hermanos que están detrás. ¿Usted se llama, hermanito? ¿Cómo se llama? Oh, Roberto y Rosa, les saludamos. Qué bueno que nos visitan, muchas bendiciones. Esperamos que se sientan bien y que el Señor pues les hable en esta tarde y son bienvenidos. Sepan que son bienvenidos. Bueno, lecciones prácticas de Getsemaní. Si nosotros estudiamos la Biblia, nos damos cuenta que en la Biblia hay una descripción de 3 huertos. Todo comenzó en un huerto. El huerto del Edén, el huerto donde todo estaba ordenado a la perfección, donde los hombres, Adán y Eva, libremente tenían acceso a Dios, habían recibido un mandato de multiplicarse, de ser la imagen de Dios entre la gente, un tremendo regalo. Pero en ese lugar, en ese huerto, también había allí lo que la Biblia llama la serpiente, que después progresivamente vamos a ver que también la llama el diablo, el engañador, también le llama a la serpiente antigua y le llama Satanás. Y entró en una discusión con la mujer y eso trajo como consecuencia que al ser seducidos Adán y Eva en ese huerto,
pecaron, desobedecieron a Dios, fueron expulsados del huerto y en la vida de Adán morimos toda la raza humana. Si continuamos en la historia bíblica, hay un segundo huerto y es el huerto de Getsemaní, donde se peleó la batalla, porque Jesús no peleó la batalla en la cruz. Jesús fue a la cruz para exhibir a los principados y a las potestades. Él fue victorioso. La batalla se peleó en ese lugar. Fue una batalla de oración, donde la carne era débil, pero el espíritu estaba dispuesto. Donde fue bendecido, donde Jesús, a través de él, alcanzamos vida y vida eterna. El huerto de Getsemaní simboliza y nos declara que el plan de Dios tuvo un alto costo. Se luchó una batalla tremenda. Por eso nosotros en esta tarde queremos aprender algunas lecciones prácticas de Getsemaní, porque creemos que lo que ocurrió allí en Getsemaní nos afecta directamente a nosotros. No los quiero dejar con la incógnita de un tercer huerto, el huerto de la tumba vacía, porque dice la Biblia en Lucas y en Juan 19, 40 al 42, que cuando Jesús murió, en un huerto había una tumba que nunca había sido usada y su cuerpo fue llevado a ese lugar. Y ese es el huerto de la resurrección, el huerto de la vida, donde después de Jesús haber vencido la muerte, haber descansado en ese lugar, todos los que asistieron a los estudios bíblicos saben de lo que estoy hablando, del descanso que Hebreos nos dice que Jesús hizo. Después Jesús en ese huerto dio paso a un nuevo pacto, a una nueva vida, a un nuevo día de reposo, a una nueva relación con Él. Y en esa resurrección nosotros vivimos, nacimos, fuimos aceptados, llevados a la presencia de Dios. Así que hay 3 huertos en la Biblia, de los cuales de cada uno podemos aprender mucho. Pero en esta tarde queremos ver algunas lecciones prácticas de Getsemaní, porque acá en Getsemaní hay cosas muy interesantes que nosotros tenemos que aprender. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender en Getsemaní, y va a ser nuestra primera lección, lo primero que queremos aprender, es que aunque duela, aunque se derramen nuestras lágrimas, aunque sintamos fuerte dolor, mejor es hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Eso lo podemos aprender ahí, porque Jesús lo dijo. Y si ustedes quieren, pueden ir al versículo 38. Jesús le dice a sus discípulos, mi alma está triste. Y cuando se refiere al Padre, en el 39 le dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como ¿qué? Sino como tú quieres. Así que muchas veces va a doler, muchas veces va a ser duro, muchas veces nuestras lágrimas se van a derramar y el dolor va a ser real. Pero en esas circunstancias, mejor es hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está claramente expresada en la Biblia. Y es algo que muchas veces no sabemos comunicarle a la iglesia con claridad. Muchas veces creemos que con decirle a la gente que la voluntad de Dios es que todos estemos bien, que todos seamos salvos, que todos estemos en armonía, ya se dijeron las verdades bíblicas. Pero si nosotros nos detenemos en la Biblia, vamos a encontrar 5 pasajes bíblicos donde la Biblia nos describe qué es la voluntad de Dios.
Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, dice que la voluntad de Dios es que nosotros seamos santificados. Dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahora, para llegar al proceso de la santificación, tenemos que primeramente entrar en una relación con Jesús, donde esa relación va a tener un alto costo, porque Jesús va a empezar a labrar su imagen en nosotros. ¿Por qué razón? Porque ese es el propósito inicial de los hombres en el Edén. Cuando Dios creó a Adán y cuando dio el mandato cultural a Adán y Eva y cuando habló a ellos acerca de ser administradores, lo que le dijo fue, sean imagen de Dios entre todo lo creado. Y esa imagen estuvo extorsionada, esa imagen ha sido destruida, esa imagen no ha sido representada dignamente, pero cuando entramos en una relación con Jesús, aunque duela, aunque las lágrimas broten y aunque sea difícil, mejor es hacer la voluntad de Dios, porque eso nos va a hacer ser santificados. El Espíritu de Dios nos va a santificar. ¿Y qué es el proceso de santificación? Santificación es el proceso por el cual el Espíritu Santo nos confronta, quitándonos todo lo que a Él no le agrada. Es duro, es difícil. ¿Sabes cuántas cosas no le agradan al Espíritu Santo? Bueno, en el camino de la vida me he encontrado de todo. Me he encontrado a los que les agrado y me he encontrado a los que no les agrado. Bueno, la verdad es que al Espíritu Santo hay muchas cosas en mi vida que no le agradan y me confronta para quitarlas. Y muchas veces brotan lágrimas de mis ojos, muchas veces doloroso en mi vida, muchas veces fuerte, pero el Espíritu me va a santificar. Y eso hace que estemos caminando en el verdadero evangelio. Porque hoy se está predicando y enseñando un evangelio que está fuera del contexto del sufrimiento. Se dice, si tú tienes una enfermedad o tú estás pasando por una prueba, o tú tienes una tentación, o tú tienes una situación, tú no estás bien. Hay algo maldito en ti. Sin embargo, la Biblia dice que no habiendo ninguno bueno, todos necesitamos la voluntad de Dios y la confrontación del Espíritu para poder estar en manos de Él. Jesús ora en Getsemaní y les voy a decir, esto es unas horas antes de que Jesús fuera a la cruz. Después de este pasaje que estamos leyendo, va a sucederle a Jesús casi de todo. Lo vamos a tratar de la peor manera posible. Vamos a poner a Jesús en el peor papel posible. Vamos a hacer con Él las peores cosas. El viernes, que pudimos tener el estudio, gracias a Dios, en casa de nuestro hermano, les empecé a hablar de por qué yo no creo que el tiempo de la crucifixión de Jesús sea un tiempo de recoger huevitos de Pascua. Primeramente, porque yo no creo que un conejo ponga huevo y no tiene nada que ver con la resurrección. Pero lo más importante es que cuando analizamos el sacrificio de Jesús y entendemos, interiorizamos que nosotros somos culpables de ese sacrificio y vemos la manera en que Jesús fue tratado, no hay espacio para juegos ni hay espacio para autoconmiseración. Estuve hablándole a ellos inclusive de un pasaje donde la Biblia dice que Jesús, al ser crucificado, uno de los militares que allí habían, viendo a Jesús y escuchando que dijo, tengo sed, tomó una esponja, la mojó en vinagre y le dio a tomar.
Y he escuchado a más de uno decir, qué buen gesto. Jesús tenía una sed tremenda y le dio vinagre para que no sintiera el dolor. Óigame, ¿cómo vinagre para que no sintiera el dolor? Bueno, a lo mejor ustedes no, pero nosotros los cubanos que nunca tuvimos protección solar, cuando veníamos de la playa, después de un día entero de coger sol, nos bañaban en vinagre y los gritos. Bueno, nosotros salimos corriendo de la casa, no podíamos dormir ese día. Ni pullover podíamos poner, porque aquello era terrible, perdíamos el pellejo. Pero no es solamente eso lo que sucedió ahí. Muchas veces vemos predicadores que dicen, no, eso fue un gesto de bondad de los hombres. Bueno, investigando un poco usted se da cuenta que en el Imperio Romano había de todo. En el Imperio Romano había acueducto, en el Imperio Romano había baños, en el Imperio Romano había banquetes. Ellos lo que no tenían era papel higiénico. ¿Y sabes para qué cosa se usaba la esponja? Los militares, cada uno tenía una esponja, porque cuando iban al baño a hacer sus necesidades, ellos después se limpiaban con esa esponja. Así que cuando cogieron la esponja y la pusieron en la punta de la lanza y se lo ofrecieron con vinagre a Jesús, estaban tratando a Jesús como lo más asqueroso del mundo, como estiércol. Y yo creo que si nosotros somos culpables de esa realidad, no hay mucho espacio para estar jugando. Bueno, Jesús estuvo en la cruz y estuvo con toda la responsabilidad que llevaba cumplir el plan de Dios en la cruz. Y eso lo hizo sabiendo que en su muerte nosotros alcanzaríamos la vida. La primera lección que aprendemos de Getsemaní, que es la preparación para la cruz, es que nuestro Señor, aún sudando gotas de sangre, aún estresado tremendamente, aún sufriendo por cargar Él el pecado de la humanidad, a pesar de todo ese dolor, hizo la voluntad de Dios. Así que mi pregunta en esta tarde es, ¿qué te va a alejar a ti de Cristo? ¿Qué te va a alejar? ¿Que el pastor no te saludó el viernes? ¿Qué va a hacer que no vengas aquí temprano a adorar al Señor? ¿Qué Satanás puede usar para apartarte de la persona de Cristo? Sabiendo lo que Cristo hizo por nosotros, no tenemos ninguna excusa. No hay ninguna manera en que nosotros podamos abandonar nuestra fe y dejar de seguir a Jesús. Aunque duela. Y les digo que aunque duela porque miren, nosotros somos llamados a ser como Jesús. Lo que pasa es que muchas veces en estos falsos evangelios que se predican hoy en el mundo, cuando se llama a la gente a ser como Jesús, quieren ser Jesús profeta o quieren hacer milagros como Jesús o quieren parecer profundos e inteligentes como Jesús, pero no quieren sufrir como Jesús. Muchas veces no queremos sufrir. Y déjenme decirle, no es que la gente no quiera, es que normalmente no queremos sufrir. Porque sufrir va en contra de nuestra naturaleza. Porque no fuimos creados para sufrir. No fuimos creados para morir. La situación del primer huerto se dio por la desobediencia. Pero no porque Dios nos había creado para estar en esa situación. Con toda la libertad escogimos hacer lo malo. Y ahí morimos todos. Por eso muchas veces el camino cristiano va a doler. Muchas veces va a ser incomprensible para nosotros. Muchas veces uno va a pensar, no tiene sentido lo que estoy viendo. No tiene sentido lo que estoy escuchando. No tiene sentido lo que estoy mirando. No tiene sentido que el Dios del universo... Miren, lean Filipenses 2, del 5 en adelante, y díganme si eso tiene sentido. Eso no tiene sentido. Dice,
haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y en la condición de siervo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora yo pregunto, ¿eso tiene sentido? Muchas veces no va a tener sentido. Muchas veces no vamos a encontrar la explicación. En ocasiones va a doler. Como a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Cómo estamos celebrando este pequeño grupo acá la resurrección del único que nos mantiene con vida? ¿Dónde están todos los que el domingo pasado estaban acá? Yo no digo que no estén celebrando. Yo lo que digo es que muchas veces vas a mirar hacia adelante y no vas a encontrar sentido. Pero aunque duela, aunque se derramen tus lágrimas, aunque no entiendas, aunque el dolor sea palpable, hagamos la voluntad de Dios. Mire, dice la Biblia también en Primera de Tesalonicenses 5:18 que la voluntad de Dios es que agradezcamos por todo. Fíjense, dos cosas que son la voluntad de Dios. Primero, la santificación. Después, agradecer en todo tiempo. Pastor, porque tengo una enfermedad terminal, darle la gloria a Dios. Pronto estarás con Él. Pastor, porque ahora mismo yo estoy en una situación que darle la gloria al Señor. Quizás te está librando de algo peor. Demos gracia en todo, en lo bueno y en lo no tan bueno. Dice Primera de Pedro 2:15 que también la voluntad de Dios es que practiquemos el bien. Muchas veces nuestra naturaleza es tan mala que no solamente no practicamos el bien. O sea, muchas veces no es que hagamos el mal, sino que además no practicamos el bien. Porque una cosa es hacer el mal y otra cosa es abstenerse de hacer el bien. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. O sea que nuestra naturaleza está tan apartada, tan alejada, tan ida de la presencia de Dios, que no solamente nuestra vida está desenfrenada hacia el pecado, sino que además evitamos hacer lo bueno. Nos molesta hacer lo bueno. Dice la Biblia en Primera de Pedro 3:17, este es increíble. Este es uno de los pasajes increíbles de la Biblia. Dice Primera de Pedro 3:17, porque es mejor que padezcas haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Fíjate, puede ser muchas veces que la voluntad de Dios sea el sufrimiento. Porque quizás tú puedes pensar como pensó Pedro. Pedro le dijo al Señor, cuando el Señor le habló de que iba a ser crucificado, Pedro sabía exactamente lo que Cristo estaba diciendo. Porque quizás nosotros nos enteramos de la crucifixión o tenemos una idea por un libro que los leímos, por alguien lo que nos dijo. Lo más cercano a una crucifixión que hemos visto, lo hemos visto en la sala de la casa, comiéndonos un pan con perro y tomándonos un jugo. Y es viendo la película de Mel Gibson, de la Pasión de Cristo. Eso es lo más cercano. Pero Pedro no. Pedro sabía lo que era una crucifixión. Pedro había visto los pedazos de los cuerpos volar. Pedro había visto la sangre correr. Pedro había escuchado los gritos de sufrimiento en persona. Y le dijo a Jesús que esto no te acontezca. ¿Y sabes qué le dijo a Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque esto está escrito. Así que muchas veces, y con eso quiero concluir, pero lo voy a decir ahora, muchas veces estamos sufriendo hoy porque vamos a reír mañana, pero no lo sabemos. Solo vemos el sufrimiento de hoy. Muchas veces estamos pasando por una situación y decimos, no se acaba, no se termina. Una y otra vez, pero después va a haber gozo. Bueno, ese es el caso del Getsemaní. Jesús fue
sufrió, sudó gotas de sangre, pero se levantó victorioso. Y nos enseñó esa lección. Hay una segunda lección que queremos aprender, también en Getsemaní. Se puede en público alabar a Dios, se puede incluso besar a Jesús, pero cuando desobedezco, estoy haciendo lo mismo que Judas. Ahí ustedes lo tienen, ustedes solo tienen que leerlo. Estaban todos los discípulos, estaban compartiendo la cena, estaban a punto de ver algo que cambiaría la historia. Llegó y besó la mejilla de Jesús. Y en ese beso Jesús le dijo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. No le estaba diciendo cualquier cosa. No le estaba diciendo, con un beso estás entregando al papá de Josué. No, no, no. Usó un título mesiánico que se usa por primera vez en el libro de Daniel. Cuando está diciendo el Hijo del Hombre, está diciendo, con un beso estás entregando a lo que Dios envió, al Mesías esperado, a Dios mismo lo estás entregando. Y ¿cómo se dice la palabra? ¿Cómo es? Sin escrúpulos. O sea, porque, así, ¿qué palabra más rara? Inescrupulosamente. ¿Qué hizo? Recogió las monedas, se marchó y lo entregó. Y detrás de todos ellos, ¿qué sucedió? Pedro se levantó, picó la oreja de Malcolm, Jesús lo reprendió y los demás se fueron, inclusive Pedro también. Entonces, hay que vigilar la obediencia. Hay que vigilar la obediencia a la palabra de Dios. Hay que entender que lo único que Dios quiere para nosotros es que obedezcamos su palabra. Él no quiere para nosotros sacrificios. Él no quiere que vayamos a una cruz. Él no quiere que entremos nuestra sangre. Él quiere que obedezcamos a cualquier costo, hasta el final. Mira, dice Colosenses 3:6, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos, ¿de qué? De desobediencia. Es interesante eso. El apóstol Pablo, escribiendo a Colosenses, está hablando de algo increíble ahí. Porque Pablo era un conocedor del Antiguo Testamento. Sabía que la ira de Dios estaba sobre aquellos que no obedecían a Dios, que no lo amaban. Ahora, lo interesante es que no le escribe a la gente que estaba en el downtown de Colosa. No le escribe a los que estaban en el hotel. No, le escribe a los cristianos. Y le dice, cuidado, porque la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Bueno, en este punto no quiero ser demasiado cruel, pero sí quiero llamar la atención a que tenemos que examinarnos a nosotros mismos, lo dice la Biblia, y ver si realmente somos salvos. ¿Sabes por qué? Porque según la Biblia la salvación da frutos, transforma, cambia. No podemos nosotros presumir que somos cristianos y todavía vivir de la manera en que vivíamos antes. O sea, necesitamos entender que la desobediencia no forma parte del propósito de Dios para nuestras vidas. Dice Efesios 2:2, menciona una serie de pecados y dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que está operando ahora en los hijos de desobediencia. Esta es una lección que me enseña Getsemaní. Después de 20 años de ser pastor y de estar en la iglesia y de, ¿realmente soy hijo de Dios? ¿O soy un hijo de desobediencia? ¿Cómo ha sido mi vida cristiana las últimas 24 horas? Sería una vida cristiana que Jesús se
sintiera bien con ella, se sintiera cómoda. Nuestra vida cristiana del último fin de semana, o de la última semana, o del último mes, o de este año, es precisamente una vida cristiana que Jesús esperaría de nosotros. Y no te estoy hablando de venir a la iglesia, porque podemos venir en público a alabar a Dios, inclusive puede venir Jesús y lo podemos besar, porque ya lo hicieron. O venir con la Biblia, explicarle 5 o 10 cosas. Pero la pregunta es, ¿mi vida verdaderamente es obediente? Que hay tentaciones, las hay. Que hay pecado, lo hay. Pero ¿es mi vida un ejemplo de arrepentimiento? ¿Estoy buscando al Señor realmente? ¿Quiero que el Señor cambie y transforme mi corazón? ¿Soy un hijo de Dios o un hijo de desobediencia? Te voy a decir algo. Tristemente, si no hablamos el evangelio realmente como es, si no usamos esa palabra que hoy no se quiere mencionar, que es la palabra arrepentimiento, si no le hablamos a la gente que hay que cambiar, si continuamos diciéndole a la gente, estás bien así, no hay problema, Dios te quiere como quiera, si seguimos diciéndole esas mentiras a las personas, vamos a estar engañados toda la vida y en vez de ser un hijo de Dios, vamos a ser toda la vida un hijo de desobediencia. Ahora quizás tú piensas, no, el pastor lo que quiere es, yo no quiero que tú me obedezcas a mí. Yo no te voy a obedecer a ti. Yo quiero que obedezcas la palabra. Es lo que yo quiero obedecer. Es lo que la Biblia nos manda a obedecer. No se trata de una denominación. No se trata del nombre de una iglesia. No se trata de porque ahora estamos acá, no. Se trata de la palabra, se trata del Señor, se trata de Jesús. Se trata de una invitación a obedecer. Tercer y última lección que aprendo en Getsemaní. Getsemaní es el lugar donde tus oraciones son contestadas. Pero ¿sabes qué? No a la manera tuya, sino a la manera de Dios. Y tu victoria ahí será entender la voluntad y el propósito de la respuesta que Él te da. Eso lo aprendí ahí en Getsemaní. Porque muchas veces oramos y ya tenemos la respuesta. Lo tenemos todo listo. ¿Verdad? No, y hay iglesias que nos invitan a eso. Llegaste a los Estados Unidos, quieres tener un carro. Piensa qué carro quieres tener. Dime la marca, el color, cómo va a ser el motor, las llantas como tú las quieras, imagínatela. ¿Verdad? Como esa tontería que anda por ahí de que el universo que une todas las cosas y que te manda. Si el universo te mandara, mira, te manda lluvia, granizo, sol que raja las piedras. Eso es lo que te va a mandar el universo. Pero las bendiciones solo vienen de parte de Dios. Entonces, pongámonos a cuentas con el Señor y entendamos que en Getsemaní, y quiero hablar de Getsemaní no por el hecho de que tenemos que ir a Israel. Ahora todo el mundo dice, bueno, vayamos a Israel para buscar las respuestas que necesitamos. ¿Verdad? No se trata de eso. Se trata que tú puedes tener tu propio Getsemaní, tu lugar de oración, donde Jesús dijo, no es en público, es en tu aposento. Y el Padre que te ve en los secretos te recompensará en público. Pero cuando vayas a tu Getsemaní, ve con la misma actitud de Jesús. Ve sufriendo la oración. Mira, te voy a describir algunas cosas que en el idioma son muy interesantes. Jesús, por ejemplo, en el versículo 38 dijo, estoy muy triste. ¿Sabes lo que estaba queriendo decir? Estoy totalmente aplastado por el dolor. Por un dolor que además, según la palabra que está usando en griego, es un dolor que agrupa emociones, deseos, desánimo, el espíritu, todo está totalmente desplomado, aplastado. Muchas veces estamos aquí cantando. La gloria. Y estaba pensando en cuando se termine esto me voy para el Olive Garden, que voy a buscar un tour de Italia, que ese sí no se escapa. Sí, las llantitas te van a matar.
Después tienes que ir a llorar para allá, para el gimnasio. Estás aquí, pero tu mente no está. ¿Verdad? Y eso pasa muchas veces. Hacemos las cosas cristianas, pero no de manera cristiana. Por eso, en el libro de Jeremías y en Ezequiel y en otros libros, Dios vomitó las cosas que hacían los israelitas. Dijo, no quiero. ¿Con qué me presentaré delante de Dios? ¿Con 10,000 carneros, con ríos de aceite? No, eso no es lo que pide tu Dios de ti. Solamente el amar justicia, hacer misericordia, humillarte ante tu Dios. Son cosas muy diferentes que involucran el corazón, la vida completa. Jesús estaba orando allí y todo su ser estaba involucrado en ese momento en que estaba hablando con Dios. Dice en el versículo 39 que solamente habló con los discípulos. Se alejó a un tiro de piedra, dice también Lucas. El problema es que estoy leyendo lo que sería agrupar Lucas, Mateo y Marcos, para tener completo la idea, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, dice, se fue a un lado, Lucas dice a un tiro de piedra, pero lo que está queriendo decir es que solamente habló con los discípulos y en cuanto fue a orar, cayó derrumbado, cayó de rodillas, descendió por la gravedad, es la palabra lo que significa, se desplomó. O sea, que Jesús no entró en Getsemaní así fresco como una lechuga. No, estoy aquí fresco yo, que voy ahora a Getsemaní a hablar con el Padre, a resolver el pecado de la hermanita Maidita que es pecaminosa. Y también, bueno, también me dieron los pecados acá el hermano Rolando, voy a ver si los puedo resolver y voy a Getsemaní ahí, voy a hacer una conversación. No, no fue así. O sea, había dolor, había sufrimiento, el justo por los injustos, el que no merecía, el que no había nunca sentido toda esa situación que cargó sobre sus hombros, cayó desplomado, cayó destruido. Dijo, estoy triste hasta la muerte. ¿Cuándo fue así tu última oración o la mía? Cuando mi última oración fue tan, pero tan real que no me podía parar. Getsemaní es el lugar donde Dios responde las oraciones. Pero acuérdate, Dios no responde las oraciones como nosotros queremos, sino según su voluntad. Así que puede ser que vayas a Getsemaní con una agenda preconcebida y salgas con otra historia. Porque Dios obra en tu vida de una manera distinta. ¿Sabes cuál es la victoria nuestra en Getsemaní? ¿Sabes cuál fue la victoria de Jesús? Porque Jesús al final, cualquiera puede decir, cualquiera puede decir, bueno, Jesús al final fue a la cruz ahí, porque ya no le queda más remedio, ese era lo que tenía que hacer. O sea, se suponía que Él es Dios, y además todos profetizaron de Él. Entonces ya Él dijo, bueno, ya esto no hay más nada, esto es lo que yo tengo que hacer. Bueno, así mismo, muchas veces venimos a la iglesia, no hay más nada, es que no tengo nada que hacer, voy a la iglesia, no hay más nada, estoy aburrido, pero voy para allá. No fue así con Jesús. La victoria de Jesús fue que se desplomó, que se cayó, que estuvo triste hasta la muerte, que sudó gotas de sangre, pero entendió que la voluntad del Padre era necesaria. Y se levantó con la victoria. De ahí para allá, ve a un Jesús azotado, ves a un Jesús crucificado, ves a un Jesús con una corona de espinas, ves a un Jesús escupido, ves a un Jesús adolorido.
pero ese es un Jesús en victoria. Porque Él dijo, he aquí hago nueva todas las cosas. Él dijo, consumado es. Él incluso dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. 7 frases dijo Jesús en la cruz. Un Jesús que había tenido su batalla, había tenido su momento difícil, pero que cuando salió de su lugar, de Getsemaní, salió con la victoria en la mano. Amados hermanos, es necesario entender la voluntad de Dios para nosotros y de qué manera nosotros estamos involucrados con el plan de Dios. Porque es posible que Dios te haya dado dones, talentos que todavía no estés usando y que sean necesarios para la obra de Dios. Porque la victoria de Jesús fue entender. Jesús dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, escojamos otro camino, pero que se haga tu voluntad. Vamos a leerlo aquí. Dice la palabra. Primero dice, versículo 39. Miren el cambio. Miren dónde está el momento de victoria. Dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Que no sea como yo quiero, sino como tú. Pero un poquito más abajo, en el versículo 42 dice que volvió a orar y entonces esta vez dijo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y a partir de ese momento, se levantó y ya estaba en victoria. Ya tenía la victoria en su mano. Ya había vencido. Ya tenía todo. Bueno, yo creo que la victoria nuestra está en entender el plan de Dios para nosotros. ¿Por qué este lugar? ¿Por qué esta iglesia? ¿Por qué esta doctrina? ¿Por qué servir en este lugar? ¿Por qué alcanzar desde este lugar? ¿Por qué Dios tratando conmigo de esta manera? ¿Por qué en estas áreas? Todo eso debe ser entendido. Todo eso es plan de Dios, pero eso debe ser entendido en oración. Eso no lo vas a entender porque te lo diga el pastor, o porque te lo diga un hermano, o porque el diácono te lo diga. No, eso lo vas a entender en oración. Lo último que aprendí en Getsemaní está en la conclusión y creo que ya lo mencioné. Muchas veces el sufrimiento pasado son las alegrías de hoy. Y otras veces será necesario sufrir hoy para disfrutar las alegrías futuras. Muchas veces estamos disfrutando cosas que no las podíamos entender antes. Si usted no va a un lugar donde le roban el dinero, usted no va a apreciar este lugar donde no queremos su dinero. Si usted no va a un lugar donde las cosas están desbocadas y alocadas, esto no lo va a apreciar. Muchas veces hay que ir a un lugar terrible, a un desierto. Hay veces que hay que estar 40 años en el desierto para poder después apreciar 40 años de liderazgo. Y yo creo que eso lo aprendí en Getsemaní. Muchas veces el sufrimiento pasado son las alegrías de hoy. Y otras veces será necesario que suframos hoy para después gozarnos mañana. Te lo voy a decir en palabras bíblicas. Dice el apóstol Pablo que el sufrimiento ahora en nada es comparado con las glorias venideras. Lo lindo y lo perfecto y lo además increíble de la resurrección de Jesús es que fue a través del sufrimiento. Fue a través de la humillación. Fue una victoria a través de satisfacer las demandas del Padre. Como Dios, todos esperamos que actúe como Dios. Cuando tú te sientas a ver una película de superhéroe, ¿qué haces? ¿Qué tú esperas del superhéroe? Que haga cosas de héroe. ¿Y qué esperaban los judíos? Que el que viniera los liberara a la manera de los héroes. Pero nuestro Jesús
fue a la cruz cumpliendo el plan de Dios. Y muchas veces el plan de Dios es diferente a lo que nosotros esperamos. Así que si hoy te encuentras pasando por una prueba, por un sufrimiento, o te encuentras en una situación donde no tienes el control, mi recomendación, busca a Dios en oración. Porque buscar a Dios en oración y pelear esa batalla va a traer como consecuencia que nos vamos a levantar victoriosos. No por nuestra fuerza, sino porque Dios nos va a levantar. El Señor les bendiga, hermanos, y espero que esta meditación haya sido de bendición para ustedes y que apreciemos más cada día esta obra hecha por Jesús en nuestras vidas. Llámame a Yoti Yoti, vamos a alabar al Señor y de esta manera vamos a terminar. Vamos a tener un momento de oración para cerrar la grabación y después entonces ya nos unimos para alabar al Señor. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias por esta enseñanza que nos has traído. Gracias porque aprendimos de esta situación en Getsemaní, cómo tú obras según tu voluntad y para beneficio nuestro. Permítenos hallar el triunfo de nuestras batallas a través de la oración y de la humillación y de la sujeción a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.